Hola amigos, bienvenidos una semana más a Kanateca. Con el vídeo de hoy celebramos que gracias a vuestro apoyo hemos superado ya los 5000 suscriptores. ¿Y qué vamos a ver hoy? Estoy seguro de que si alguna vez habéis utilizado el control de crucero adaptativo, os habéis preguntado si cuando el coche tiene que reducir la velocidad porque se acerca al vehículo que va adelante, las luces de freno se encienden o no. Vamos a ver qué ocurre. Bien, pues la respuesta a esta pregunta es depende. ¿Y de qué depende? Pues básicamente de si el coche frena o no frena. Es decir, si para adaptar la velocidad de nuestro coche a la del vehículo que tenemos delante no hace falta frenar, el coche no frenará y por lo tanto las luces de freno no se encenderán. Es lo mismo que si conducimos sin el control de crucero adaptativo y levantamos el pie del acelerador. Es cierto que podemos notar una pequeña deceleración y eso nos puede hacer pensar que el coche está frenando, pero no. Ahora bien, si el sistema considera que nos estamos acercando demasiado rápido, entonces sí que actuará sobre el freno y las luces de freno se encenderán, como podéis ver aquí. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, en mi caso he tenido que pedirle a alguien que me acompañara con un coche detrás y que por teléfono me avisara cuando justo se encendieran las luces. Pero hay otra manera de comprobarlo. Existe una modificación con OBD11 que hace que la luz del pulsador de los intermitentes de emergencia, esta de aquí, se encienda cuando frenamos. Es la aplicación Brake Check when using ACC, es decir, comprobación de freno cuando usamos el ACC. Es una aplicación por lo cual no necesitamos la versión Pro, simplemente cualquier versión nos vale. Entramos aquí, valor actual off, le damos a cambiar valor, on, activar. Vale, ya lo he cambiado, pues ahora cuando usemos el ACC comprobaremos que la luz de los intermitentes de emergencia se encenderá. Ponemos el control de crucero adaptativo a 100, que es la velocidad permitida en esta autovía. Ya que el coche blanco, que parece que va un poco más lento, a ver si se enciende. Ahí está, ¿veis? Yo no he tocado el freno para nada. Y esta modificación tiene también un efecto secundario, que si no hacemos scroll no lo vamos a ver. Y es que nos indica, aquí está en inglés, que las luces de los intermitentes de emergencia también se encenderán cuando pisemos el freno. ¿Vale? Hacemos así. ¿Veis? Se encienden. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os agradeceré que me digáis en los comentarios qué os parece esta modificación. Nos vemos la semana que viene. Adiós.